Bueno, el siguiente tema, vamos a ir a otro momento ya de la clase, parte del desarrollo. Bueno, y ahí se habla de estrategias didácticas, ¿no? El material con el cual vamos a trabajar hoy, pueden utilizarlo para hacer la modificación de esa planificación, es este, ¿está? Es un compendio de estrategias didácticas. Hay como, creo que son cerca de 20, 18, si no mal no recuerdo. Igual ahora vamos a hacer un práctico con respecto a eso. Pero antes le quiero mostrar un pequeño video donde va a explicar. Me gustó este video porque está explicado de una manera diferente a la que solemos leerlo. Vieron que siempre hay confusión entre un método, una estrategia, una actividad. Bueno, y acá te da la visión como que la estrategia viene del lado del docente y es cómo combina todos los otros recursos. ¿Ah? Los modelos que hay, los métodos, las actividades, la secuencia de esas actividades y los recursos. Y las estrategias eh, dependen de cada docente en sí, depende de esa combinación de todos esos elementos, surge la estrategia de la clase. Y acá dice que esa estrategia elegida por el docente tiene ciertos componentes. Especifica cada uno cuáles son y en qué consiste cada uno.
donde los estudiantes van a producir los aprendizajes. A su vez, las metodologías se dividen en dos tipos y vestibulares. El vestibular es observación del conocimiento de la adolescencia en los trabajos activos. Estos representan la observación y análisis de la intención, la inclusión y la atracción. En el tiempo que la observación y la análisis de las generales, la síntesis, la sinopsis, el diagrama, el esquema y otros. El método analógico representa la forma de razonamiento para enseñar, aprender o producir conocimiento, para en particular el estudio de la comparación, de la investigación, la clasificación, el análisis, síntesis, comprobación y definición. Las técnicas están representadas por la narración, la entrevista, la identificación, el campo, la demostración, los juicios hablados, los cuestionarios, entre otros. Las actividades como dispositivos en las que cuentan los enseñan a relación con contenido. Por ejemplo, la realización de proyectos de idea sobre una concepción específica, la presentación de una conceptual sobre esta actividad. La secuencia convencional es el orden principal de las actividades, es dada por un inicio, un desarrollo y un final. En el inicio debemos aceptar cuáles son los conocimientos previos, motivarlos. En el desarrollo informar competencias, políticas y los contenidos. En el cierre debemos evaluar los aprendizajes de los estudiantes. Ahora bien, los recursos se identifican de definiciones. Ingresos audiovisuales, tecnológicos, didácticos, materiales, laboratorios y contenidos. Relación de los componentes de la estrategia didáctica y el proceso de enseñanza-aprendizaje. Cada componente se encuentra encargado de un modelo facilitando el proceso de enseñanza-aprendizaje. Al realizar el método, organizaremos y impartiremos contenidos específicos, nos guiará a las técnicas para trabajar, las cuales están presentes en las actividades, que es la clase de enseñanza, el cual estará guiado por la secuencia. Esto es, el móvil debe llevar su clase y todo ello está reforzado y autoguiado por los recursos que debemos seleccionar para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Diferencia entre componentes culturales y aspectos didácticos. La diferencia es la metodología. Los métodos deben realizarse a partir de la enseñanza, es decir, guiar a los profesores a analizar el partir de desarrollo de los contenidos y facilitar a los estudiantes el logro de los objetivos de los estudiantes. La técnica debe ser realizada por el colegiado. Sí, la representación constitucional de los métodos, las formas y los contenidos. La actividad tiene que hacer para alcanzar el aprendizaje. Es decir, las intervenciones reguladas deben adecuarse a las características de los contenidos a aprender y a los objetivos funcionales a lograr. La secuencia debe proceder equivocadamente institucional. Todos aquellos procedimientos institucionales realizados por el docente y el estudiante dentro de la universidad, orientados a las actividades sociales divididos en tres movimientos: el inicio, desarrollo y cierre. Los recursos didácticos fundamentales de apoyo en el estudio están representados por todos los materiales de apoyo técnico, bibliográfico, de los cuales se van a para presentar los contenidos. Finaliza toda la reflexión. Enseñar es aprender. Esto es lo que hace el docente de un alumno y del alumno un docente. Por poder. Ha sido un placer. Hasta luego. ¿Se entendió algo? No. Me pasó la primera vez que lo vi también. ¿Está en el aula, profe, para jugar? Sí, está en el aula. Sí, así lo
Didácticas. Claro. Sí. A ver, lo vemos. Vos decís al comienzo. Hola amigos, les habla Alexis. A ver, por acá. Ahí. Sí. Claro, por ahí las técnicas, fíjense que son, por ejemplo, cuando le damos redacción, análisis de un video, escritura de algo, no sé, edición de un video, por ejemplo, hacer un mapa mental. Bueno, eso son técnicas de estudio, de aprendizaje o técnicas de enseñanza, ¿ah? Pero ahora, la secuencia viene, ¿cómo vos ordenás todas esas técnicas y esos recursos? Y eso es la secuencia, por eso es instrucción. Las instrucciones que vos das para que realicen o utilicen esas técnicas didácticas. El orden en que los das también. Por eso siempre dice secuencia. Yo creo que para que se entienda mejor, ahí en técnica didáctica te dice en qué momento, porque hay a veces que vos, una técnica didáctica es exclusivo que vos lo utilizas únicamente para el inicio y no para el desarrollo comprensivo. Claro, cómo proceder en cada momento. Vos elegís, el momento lo das con la secuencia, en este momento. Y cómo proceder en ese momento cuando van a hacer esas actividades, lo ves en la técnica, cómo se hace esa técnica, que son tipo recetas. ¿Ah? La taxonomía de Bloom. No, yo creo que era un video largo donde estaba el señor ahí y daba una clase y cada uno de los momentos hacía reflexión, hacía una actividad, hacía Roberto Rosler decía, él decía, lo que debe contener, él decía técnicas, también le llamaba estrategias, que debe tener un buen momento de inicio, ¿está? Era así. cada una de las partes de la política tenía un momento donde explicaba, un momento donde la hacía reflexionar y un momento donde aplicaba la técnica. Ahí, cada una de esas técnicas que utilizó vendría a ser eso que está ahí. Claro. Ahora, la manera de un chicano de expresarlo en ese momento habla de lo siguiente, que es la técnica se puede dar Momento excepcional es la secuencia didáctica. Claro, primero no puedo,
por ejemplo, no puede hacer una reflexión con el público si previamente no explicó en qué consiste eso. Y él explicaba, daba los fundamentos y después le hacía recordar y participar al público, por ejemplo. Bueno, fíjense acá, bueno, eso es una técnica, la oratoria, él usaba primero la oratoria y después la participación. ¿Ah? Bueno, fíjense acá, la técnica, por ejemplo, la narración. El que va a hacer la narración tiene que saber tiene que tener ya formado, utilizar ciertas estrategias, digamos, o métodos que ya tiene incorporado, por ejemplo, cómo escribir. Utiliza ciertas reglas ya para hacer una narración. Para hacer una entrevista, también hay todo un protocolo. ¿Cómo se hace? Mínimo son 2 personas donde uno le hace preguntas y el otro responde. Y ahí ya entran recursos otra vez en la entrevista. Puede serlo con lápiz y papel, puede ser con una grabadora, puede tener una lista de preguntas o pueden surgirle en el momento. Hay una planificación previa. Después tenemos la escenificación. También es lo que ustedes hicieron en el momento de inicio. Hicieron una escenificación de lo que habían planificado previamente. Pero por eso, cada técnica tiene un conjunto de reglas, de pasos a seguir, recursos que van por detrás. Ahora, ¿cómo yo voy a unir todo eso? Busco algunas, o sea, dependiendo de la clase, del tema y cómo lo quiero dar y cuál va a ser mi estrategia, los ordeno de cierta manera y los explico cómo se deben hacer. Y eso ya es la secuencia didáctica, que puede estar a su vez dividida en partes o momentos. Ese es el orden en que se van a dar todos los pasos, digamos. Se van a combinar todos los elementos. No sé si por ahí queda un poco más claro. Sí, por ahí a mí me suele pasar también. No se preocupen, que por ahí un autor le llama estrategia, otro le llama un método, otro le llama y ahí entra la confusión. Fíjense ahora que este material le dice estrategias y son los que está describiendo adentro son formas, son técnicas o son métodos. Y sin embargo les llaman estrategias. Siempre, por eso depende del autor, lo llama de una forma u otra y ahí hay mucha confusión. Sí. Pero muchos autores ya empiezan a ajustar y a decir, no, la estrategia viene más del lado del docente y es cómo él combina todos esos modelos, esos métodos, esas actividades con ciertos recursos y le da un orden. Y esa es la estrategia y es particular de cada enseñante, de cada docente. Bien. Un ejemplo para que se entienda más acá, el tema es algoritmos, lo que a ustedes les encanta. Ahora que están viendo con el profe Pablo. Bien. Características sobre todo de los algoritmos. Bueno, mapas mentales sobre características de los algoritmos sería la técnica. Entonces, van a tener que explicar las características de los algoritmos mediante un mapa tal. ¿Ah? Ahora bien, ese sería la estrategia utilizada por el docente, ¿no? O sea, el conjunto de actividades que se van a llevar a cabo. Es por darle un nombre, ¿está? Donde va a estar el tema y una de las técnicas que se va a utilizar. Bueno, bajo
esa clase subyace, por ejemplo, un método, que es el método constructivista, ¿ah? Que se enfoca en que los estudiantes construyan su propio conocimiento mediante la organización visual de la información, ¿no? Las técnicas que van a estar asociadas a eso va a ser, bueno, la técnica de brainstorming, o lluvia de ideas, o tormenta de ideas, que lo solemos aplicar siempre en algún momento antes de explicar un tema. Bien. El organizador visual, que va a ser el propio mapa mental que van a producir los chicos, que tiene ciertas reglas para hacerlo. Ahí ya tenemos dos técnicas combinadas, digamos, que se van a utilizar y posiblemente haya otra. Bueno, el conjunto de actividades que se van a dar para desarrollar esa clase va a ser, en este caso, 5 actividades. Bueno, una va a ser una introducción al concepto de algoritmos. El docente explica qué es un algoritmo y sus aplicaciones en la vida cotidiana, y ahí utiliza otra vez una técnica de exposición, ¿ah? En la actividad 2, en la sesión de brainstorming, los estudiantes generan ideas sobre las características de los algoritmos, y ahí surge la claridad, la precisión, la finitud, la entrada, la salida y la efectividad. Creo que son más los que ven ustedes en algoritmos. Bueno, y ahí la técnica utilizada es brainstorming. En la actividad 3, la creación del mapa mental ya es el propio proceso donde los chicos van a crear el mapa mental. Van a hacer uso de ciertos recursos, papel, lápices de colores, o un software de mapas mentales, ¿ah? O un software de dibujo básico como el Paint. Bueno, y ahí la técnica es de organizador visual. La actividad 4, presentación de los mapas mentales. Los estudiantes presentan sus mapas mentales al grupo y explican su estructura y contenido. Una presentación oral, la técnica de presentación oral están utilizando ahí. La actividad 5, discusión grupal, reflexión sobre los diferentes mapas mentales y discusión sobre las características de los algoritmos. Esa técnica se llama discusión en grupo. Cada una de esas técnicas tiene sus características, tiene ciertos recursos asociados, por eso también viene un poco la confusión. Ahora, ¿cómo se van a dar todas esas actividades? Si bien acá ya tienen un orden, viéndolo como una secuencia de actividades, organizándolo en bloques más grandes, podría haber una introducción, una lluvia de ideas, la creación del mapa mental, la presentación y la discusión. ¿Ah? Que la introducción puede ser parte del momento de inicio de la clase, las 3 siguientes del desarrollo y la discusión del cierre de la clase. Recursos utilizados. Bueno, pizarra, marcadores de colores, papel y lápices de colores para hacer los mapas mentales, o computadoras en el caso de que se use, y algún software de generación. El proyector. Ahí se incluyen todos los elementos que utiliza tanto el docente como los alumnos, los recursos. No sé si ahí quedó un poquitito más claro lo... ¿Ah? Volvemos a la página, acá estamos. Voy a explicar la actividad semanal y después vamos a la actividad diaria. ¿Ah? Bueno, acá está, Valdemar, lo que vos decías, o tu interrogante, respondiendo a tu interrogante, dice, ¿dónde está el material? ¿Ah? Bueno, acá tienen el compendio de estrategias. Hay otro compendio más, además del que se visualizó recién. Acá está el video que les proyecté. Y bueno, y aquí está el ejemplo que pasé recién. La actividad
Va a utilizar una grilla de cotejo para evaluar el trabajo. Bueno, ¿qué es lo que van a tener que hacer? El compendio ese de estrategias con el cual vamos a trabajar ahora van a elegir una, no necesariamente de ahí, sino pueden sacar de los otros materiales que también están sugeridos en el aula, alguna técnica que se explique ahí, y van a tratar de adaptarla así como está explicada, o la pueden hacer una pequeña modificación y adaptarla a su planificación, ¿ah? A la versión 3 que presentaron con el momento de inicio, ¿ah? Lo ideal sería que esto lo apliquen después de ese momento de inicio. La mayoría ya utilizó alguna estrategia por ahí. Si ya coincide o es buena la estrategia o forma parte de alguno de estos materiales, bueno, lo dejan así o lo retocan un poco o la cambian, ¿no? Sí. Y lo que van a tener que hacer después es, bueno, describir el método utilizado, las técnicas didácticas, las actividades que se dan, los componentes de la secuencia didáctica y los recursos utilizados en esa planificación. Bueno, como siempre, ¿no? Si hacen algún cambio, siempre se puede ver afectado, realmente se ve afectado algún otro elemento o componente de la planificación, que van a tener que retocar eso. Bueno, y como entrega van a tener que hacer la nueva versión de la planificación y el organizador visual, ¿no? El cual hicieron en el punto B. O sea que sí o sí necesitamos hacer un organizador visual. Sí. Lo que no les pedía cuál, la verdad. No. Libre, ustedes lo hacen del formato que quieran y con la herramienta que elijan. Para la clase de hoy, estos son todos las técnicas descritas en el compendio ese de color naranja que vieron. Lo que voy a hacer ahora es de a dos, está número par o no? Par. Ah, sí, par. Ya. Se agrupan de a dos, creo que ya están. Bueno, y lo vamos a hacer lo siguiente. Vamos a incluir esto en el famoso recurso ruleta. Si voy a decir grupo 1, por ejemplo, hago el sorteo, lo que le toca va a ser la lectura en el compendio, va a ser la lectura de qué consiste eso y luego lo va a tener que explicar. Sorteo para el siguiente, sorteo primero para cada uno, una estrategia, se toman unos 20 minutos más o menos, leen y después cada grupo va a explicar a grandes rasgos en qué consiste esa técnica, ¿no? Cada vez. Vamos a hacer el sorteo. El grupo de Baez
Vamos con el grupo de Baez, a ver qué le toca. Igual arriba va a salir. Elaboración de artículos. El grupo de Acosta y Juárez. Panel. El de Valdemar y Iván. Entrevista. Vieron ahí, acá lo define como estrategia y en el video que vimos lo ponía como una técnica. Ahora el último grupo. Pasantías informativas. Ese compendio, digamos, se supone que son estrategias para la formación de capacidades. Que se lo prepara para alguna actividad general, digamos. Pasantías formativas. Bueno, ahí ya van a ver qué consiste. Ustedes me lo explican después. Bueno, ahora lo dejo trabajar durante 20 minutos. Hasta las 21 tenemos. Bien. Sí. Después tienen con el otro profe de práctica. Bueno, se terminó el tiempo. Vamos por sorteo, empieza el grupo de Salinas. El primero, justo en ese grupo está el primero y el último, ¿o no? No, ya está el primero, Acosta. A ustedes les tocó. ¿Cuál era? Pasantías. De artículos. Sí.
Las 13 teorías fundamentales que se encuentra la reparación, que es tener todo el material previamente ya organizado que es lo que se va a utilizar. Luego sigue con la planificación, que es ya tener una visión clara de lo que se va a informar, de también está vinculado con el propósito de la investigación. Sí, bueno, ahí ya voy, ya estoy con vos. Sí. Por último, está la revisión en general, cuando se toparon con la preparación y la planificación. Uno ya empieza a revisar lo que son los títulos, autores, versiones, palabras empleadas. Si cada uno ya como una medición de estructura, siempre que tenga una y luego sigue con la estructura, que la lectura debe contener fundamentalmente la introducción, que contiene brevemente las formulaciones conceptuales y teóricas, luego los materiales y métodos que se van a utilizar, que tienen como la finalidad de informar los aspectos metodológicos, luego están los resultados y conclusión, sería como un resumen de todo lo que se recolectó. Bien. Luego están las conclusiones, monografías, apéndices, que es una descripción útil y detallada de material. Hay una forma de revisión y compañera de preparación, verificación y revisión. Si uno observa, digamos, se observa el dibujo, así como si fuera posible. Algo que se ve por acá, primero voy con la preparación, luego voy con la planificación y luego con la revisión. Podemos tenerlo con la masa, está escribiendo acá el texto de que la preparación es lo primero que se tiene que dar, porque tenemos que contar con todo el material que vamos a utilizar para poder trabajar. Ahora, en lo que es planificación y revisión, como estamos trabajando por la rutina, nosotros muchas veces cuando tenemos toda la información y la vamos preparando y la vamos planificando en base a la estructura que a ver, los compañeros cómo se va estructurando la introducción, materiales, métodos y demás, uno lo va a planificar, lo va haciendo y ahí lo va a revisar. Tiene que ser fotográfico, si está revisado, el tema de la notificación, cómo está, queda mejor diseñado, más prolijo, lo va haciendo incluso en el momento y al final. Entonces no es algo que se esté dando por etapas, sino que se da todo el mismo tiempo. Claro, ese sería en la segunda iteración, porque en la primera uno planifica cómo, qué es lo que va a hacer, de qué manera, cuánto. Después empieza la recolección de la información, utiliza todo lo que uno planificó, hace, después viene la revisión y después viene lo que vos decís que ya, bueno, estoy en la revisión y modifico algún procedimiento, algún contenido, alguna redacción, te adapto y ahí vuelvo otra vez. ¿Eh? Hace una revisión nuevamente y el escenario va a estar. Entonces
Sí. Sí. Es un ida y vuelta, digamos. Ya. Bueno, muy bien. Donde al grupo de Acosta, Sí. Juárez, bueno, ¿qué técnica les tocó a ustedes y qué Bueno, consiste? a nosotros nos tocó la técnica panel, que la estrategia consiste en que varias personas se reúnen para exponer sus ideas sobre un tema determinado. Que hay especialistas que se reúnen para poder debatir sobre un tema en común. Ese tema, una vez que está como definido, lo que hace es pasar ese tema al público. O sea, llevar, si vamos a la parte académica, sería que ese tema lleva a la clase, que el docente lleva a su clase. ¿Cómo hacer el uso de la estrategia? Que lo que hace el docente es plantear a los alumnos los objetivos que deben lograr. Arma un grupo entre 5 o 6 integrantes, entrega el tema y ellos tienen que investigar y desarrollar ese tema. Después, durante el panel, que se asigna a un secretario, o sea, a otro alumno, se asigna y posteriormente cada alumno explica sobre el tema que investigó. Y el secretario, o sea, el alumno, anota en el pizarrón, o sea, lo que le parece más importante, y así por cada alumno. Lo que se espera cuando alcanzar con esta estrategia es ampliar y favorecer el conocimiento y análisis de las diversas orientaciones, enfoques, aspectos de un mismo tema, a través de la discusión fundamentada. Es decir, a través de esa discusión que previamente hubo todo un estudio detrás de ese, ampliar la idea sobre un mismo tema. Esto también favorece el pensamiento crítico, la información variada y el intercambio de información. Esto es más como una conversación, no es más como una discusión, ya que el grupo de 6 alumnos el grupo de 6 alumnos conversa con el resto del grupo y esas ideas van a ser puestas en común, donde esa idea puede ser tomada o no, y a veces puede ser que el panel, que decir lo que queda en el pizarrón como concepto general, puede que no quede muy claro. Entonces, la responsabilidad del docente va a ser volver a hacer otro panel. Bien. Y empezar de nuevo. Sí, o sea, entregar, como es, por ejemplo, la bibliografía o fuente donde ellos pueden investigar con profundidad y en caso que no quede claro el tema.
De preferencia, obviamente, el moderador, es decir, quien controla que no haya problemas, que no haya datos extravagantes ni nada especial, sería un docente que controle el discurso. Y normalmente este uso, la estrategia se usa para variar en la idea de un mismo tema y que se favorezca la investigación del alumno, que a veces uno por su cuenta no tiende a investigar, pero cuando es motivado, digamos. Puede ser un paso posterior al de la estrategia que explicaron ustedes. Sí. Ahora el grupo de Valdemar e Iván. Bueno, en nuestro caso, la estrategia que nos tocó analizar, digamos, es el de entrevista. Acá nos dice que esta temática consiste en aplicar un tipo de investigación para explorar diferentes puntos de vista, además del que ya se tiene sobre un tema, digamos, porque a la persona a la que se le va a entrevistar puede tener un punto de vista diferente al que tiene el entrevistador, digamos. Sí, también puede darse el caso en el que el docente necesita explicar o dar un tema a los alumnos y no cuenta con un soporte teórico preciso para poder fundamentar, o tiene desconocimiento sobre el tema o no tiene tanto dominio. Entonces lo que puede hacer es contactar con algún experto, algún técnico, algún ingeniero, por ejemplo, para hacer una entrevista y tener un rango más ampliado del tema que va a dar con los alumnos después. Bien. Una de las características principales de la entrevista que menciona acá el texto es que las preguntas que se van a aplicar, digamos, al entrevistado tienen que ser preguntas abiertas, o sea, preguntas que den paso a más preguntas, que se dé de manera más casual, digamos, que no sea tan estructurado, digamos. Y eso también da la posibilidad de que el entrevistado se motive un poco, digamos, ¿sí? Que no se torne aburrido, digamos, la entrevista, sino que sea un poco más dinámico. Sí, con el tema de la entrevista, resalta que se tiene que dar en 3 partes: el antes, el durante y el después. Todo lo que es el antes involucra cosas como solicitar la autorización de la persona a la que se va a entrevistar, elegir un lugar determinado donde se va a dar la entrevista, la documentación de la entrevista, ya sea por medio de apuntes, grabación de voz, y elaborar un guión con respecto a justamente la guía que se va a usar uno para poder elaborar esa entrevista. Sí. Algo para aclarar con el tema del guión es que, digamos, es como un soporte, tampoco debe seguirse el paso a paso de cómo está hecho el guión, digamos, es como un respaldo para tampoco salirse de camino, digamos. Sí. Sí. Ya lo que sería el durante está relacionado a cosas ya en el desarrollo de la entrevista, y menciona cosas como el comportamiento que uno tiene que tener. Es como uno tiene que tener un comportamiento muy neutro, muy donde el protagonista sea el entrevistado, justamente. Después cosas como que siempre que se pueda tener un aparato para grabar la voz del entrevistado. Ya cosas como lo que dijo mi compañero, hacer preguntas abiertas y directas y estimular positivamente la charla y la información que va a proveer
el experto al que estamos entrevistando. Ahí con respecto a lo de estimular positivamente, el texto mencionaba que, digamos, se pregunte el punto de vista o se pregunte la experiencia del entrevistado o cómo actuó, digamos, personas externas a la situación, digamos, o al tema, ¿sí? Como, es como que se establezca una conversación fluida, digamos, y dinámica, como para que no caiga en eso de que hoy mencioné, que era el aburrimiento, digamos. Y bueno, y la última parte es el después, que ya sería el momento en el que se le presenta la entrevista a los alumnos de clase. Involucra cosas como tener un título sólido que represente bien el tema que se va a desarrollar y que el entrevistado va a exponer. Una introducción, como suele ser con preguntas disparadoras, hacer un juego de preguntas y respuestas sobre el tema. Y para el final de la entrevista, esto tiene más que ver ya con cómo hicimos el durante. El final de la entrevista se recomienda ampliamente que se termine con la última palabra del entrevistado, o sea, como con un cierre, como algo afirmativo, que sea contundente, pero eso ya a la hora de mostrarle a los alumnos, a los chicos. No, lo que conversábamos acá con mi compañero era un ejemplo. Nosotros, futuros docentes de informática, supongamos que un día tenemos que dar algún tema muy nuevo de inteligencia artificial, por ejemplo, que no tengamos un soporte teórico claro o que no estemos muy convencidos, podríamos contactar, por ejemplo, a un técnico o a un ingeniero informático y organizar una entrevista para que nos dé su mirada experta del tema. Bien. Después dice una pregunta que se destaca acá, dice, ¿qué se espera alcanzar con esta estrategia? Y algo que me llamó mucho la atención es escucha activa. Eso es como que, digamos, uno por ahí puede escuchar, pero es como que está escuchando y respondiendo de manera muy... automática. Sí, como algo como formal, digamos, como que no sale de ese... Ay, no sé cómo explicarlo, pero es como que es pregunta y respuesta, ¿no? Digamos, o sea, no hay... Va siguiendo el guión. Un razonamiento o un entendimiento más profundo, digamos, y eso, la escucha activa creo que es sumamente importante y es lo que esta estrategia nos puede brindar, digamos. Después otro punto que dice el manejo eficaz y eficiente de la información, algo que también es muy fundamental a la hora de divulgar esa información que recaudamos, digamos, mediante la entrevista, es manejarla adecuadamente y comunicarla eficazmente, digamos, que no haya malos entendidos, por así decirlo. Que no sea trivial. Bien. Y después, bueno, habla de los beneficios que ofrece. Menciona que puede ser eficaz cuando se reúne información sobre maneras colectivas de vivir, de trabajar y recrear, así como en usos y evaluaciones. Bueno, eso ya para finalizar, ¿no, profe? De los beneficios que ofrece, digamos. Bueno, muy bien. Último grupo, Berna y Quintana. ¿Qué técnica les tocó y en nuestro caso nos tocó la técnica o estrategia de las pasantías formativas? O sea, si bien decía pasantía informativa en la ruleta, nos confundimos ahí un poquito y decimos no, eso. Pero son pasantías formativas. ¿Qué consiste esta estrategia o de qué viene, por qué lado viene? Algo de lo que está muy relacionado con nuestra carrera, que son las pasantías que hacemos, las prácticas que hacemos.
que viene por ese lado. Lo que dice el contenido acá es que esta estrategia consiste en visitas a empresas, organizaciones, entidades oficiales o diferentes espacios con el fin de comprender los entornos reales en los cuales las personas emplean las competencias que un determinado curso pretende formar. ¿Y cuándo se hace uso de esta estrategia? Estas pasantías son utilidad de aquellos cursos que requieran de la construcción de procedimientos, capacidades, destrezas y habilidades en el entorno cotidiano o profesional para la formación de competencias específicas. O sea, ¿a qué se refiere? Y lo que hacemos en las carreras, básicamente, nos formamos, estudiamos sobre las estrategias, competencias, técnicas, todo eso. Y una vez, o sea, tiene dos fases esta estrategia. La fase de capacitación, que hacemos día a día en el instituto, y luego tiene una fase de pasantía. La capacitación es que nosotros los estudiantes o participantes de esta empresa o curso adquirir conocimientos, destrezas, habilidades, las actividades de aprendizaje que favorecerían el desarrollo de hábitos de trabajo y que refuerzan las competencias necesarias para resolver situaciones cotidianas del mundo laboral. Eso lo aprendemos en la teoría y luego lo llevamos a la pasantía, que es la fase de pasantía, y lo vivimos ya sea a través de la observación o de interactuar con otras personas que trabajan en ese ámbito cotidiano, o en nuestro caso profesores, y entendemos cómo se trabaja, cómo funciona, qué utilizar, para qué tipo de contexto, y así vamos evolucionando a través de esa pasantía, primero a través de la observación y luego de jugar un poquito haciendo las prácticas. Bien. Básicamente, en resumen, se me olvidó comer eso. En resumen, el objetivo que tiene esto es poner, o sea, el objetivo es que los alumnos, o sea, adquieran en su trayectoria escolar conocimiento y habilidades que se la van a poner en prueba a través de la pasantía, que ellos van a una empresa o un lugar, etcétera, y ponen en práctica lo que ellos estuvieron adquiriendo durante la trayectoria. Es prácticamente lo que él dijo. Y obviamente va en esas dos fases. La primera fase es donde ellos adquieren los conocimientos y las habilidades, y en la segunda fase es donde ellos ponen en práctica eso y donde tienen los beneficios. Claro, dice, se consolida el aprendizaje que tuvieron en la parte teórica. Uno como que adquiere eso y ya lo solidifica en su forma de actuar y de cómo llevar a cabo ese día a día o la forma cotidiana de trabajar. Dice que generalmente las pasantías formativas son desarrolladas alternadamente con la educación formal. O sea, a la vez que estamos estudiando para eso, se llevan a cabo las pasantías para poder ahorrarse el tiempo de cargarse así a la nada misma en el mundo laboral, sino ir aprendiendo. Por eso lo que mi compañero es lo que relaciona mucho con la práctica, porque prácticamente la práctica docente es una pasantía. Y a diferencia del colegio, en el secundaria, los alumnos tienen una pasantía a final de su trayectoria escolar. En algunas secundarias. En cambio, a diferencia del profesorado o en otra profesión, tiene una pasantía más larga, donde se ve en diferentes años, donde ellos van bajando. Claro. Lo vemos al lado de una empresa o algún programa así institucional. Generalmente se trata de una iniciativa de empresas regionales que intentan intercambiar personas o que trabajan ¿cómo se dice? En una región específica y llevarla a otra y así compartir las costumbres y todo eso de trabajo y integrarlas a la otra sede, por así decirlo. Generalmente están
tienen convenios y cláusulas y que ahí incluye bonos de dinero para que puedan incentivar a esos trabajadores, pero sí suele existir. Y como decía también, esas pasantías de ir a estudiar intercambios Intercambios de culturales alumnos, sí. o de universidades que vamos a otro país a estudiar para conocer esa pasantía. Sí, pero también solo somos más objetivos. Aparte de adquirir, o sea, aparte de poner o comprobar su experiencia, también es una forma de que donde tiene el instituto o el docente o la empresa en evaluar cómo está aquel sujeto que está haciendo sus pasantías. Si el sujeto realmente adquirió las habilidades y los conocimientos y cómo se desenvuelve, porque puede ser un campo, pero a la hora de enfrentarse a ciertos obstáculos o problemas no funciona. Abandono. Exacto. Es una forma de evaluación y también es una otra forma de evaluar cómo está el diseño de la cómo hay que estar a lo que antes. Bueno, con la exposición de ustedes, entonces damos por concluida la clase. Vamos a la siguiente clase. Ahora hacemos la pasantía. Seguimos con las pasantías ahora. Bueno, no se olviden de la actividad que tienen para la semana que viene. Es bastante sencilla, creo. Así que lo veremos en la clase que viene. Sí.